Hola a todos, vamos a meternos de lleno con un tema que es un verdadero clásico de la medicina interna. Y sí, es una pregunta casi segura en el EUNACOM, el síndrome febril prolongado. Este es uno de esos cuadros que de verdad pone a prueba todo nuestro juicio clínico, ¿no? A ver, imaginemos un escenario súper común en la práctica, ¿cierto? Llega un paciente con una fiebre que no se va, lleva más de 3 semanas. Le hacemos los estudios iniciales, los básicos, y nada, seguimos a ciegas. Bueno, justo esa situación es el punto de partida para lo que conocemos como fiebre de origen desconocido, o FOD. Ok, entremos en materia entonces. Para poder enfrentar este tremendo desafío diagnóstico, lo primerísimo es tener una definición clínica que sea sólida como una roca. Piensen en esto, es la base, el cimiento de todo nuestro algoritmo. Si no tenemos clara la definición, es imposible avanzar de una manera ordenada. Y aquí la tenemos, estos son los criterios clásicos, los de Petersdorf y Bison. Ojo, el punto crucial acá, lo que hay que grabar a fuego es que la FOD no es un diagnóstico con el que se empieza, es todo lo contrario, es un diagnóstico de exclusión. Solo podemos empezar a hablar de FOD después de que un estudio inicial, uno bien hecho, bien completo, no nos haya dado ninguna respuesta. A ver, y esto es clave, porque la definición no es un molde rígido para todos, se adapta completamente al paciente que tenemos enfrente. Por ejemplo, en un niño, el criterio es de más de 8 días. ¿Por qué? Porque buscamos diferenciar una simple virosis de algo más serio. Pero, cuidado, si tenemos un paciente neutropénico, la cosa cambia radicalmente. Ahí el riesgo es altísimo. 3 días de fiebre ya son una emergencia médica que nos obliga a actuar de forma súper agresiva e inmediata. Cada uno de estos plazos, en el fondo, nos está hablando de un nivel de urgencia clínica diferente. Muy bien, ya con la definición bien clara en la mente, ahora sí empieza el trabajo de detective, la investigación. La pregunta es, ¿quiénes son los principales sospechosos? Vamos a agrupar las causas, yendo de las más frecuentes a las más raras. Este gráfico nos da el panorama general. Como vemos, las infecciones se llevan la mayor parte del pastel, casi un 40% de los casos. Siguen siendo la causa número 1. Pero, miren ese 25%, un cuarto de los casos. Eso significa que en 1 de cada 4 pacientes, a pesar de todo, podríamos no llegar a un diagnóstico definitivo. Y ese es un dato tremendamente importante para pensar en el manejo y, sobre todo, en el pronóstico. Bueno, y si nos metemos en el mundo de las infecciones, acá tenemos que pensar fuera de la caja. No nos podemos quedar con lo más obvio. La tuberculosis, por ejemplo, especialmente en sus formas extrapulmonares o miliares, es la reina de las simuladoras. O pensemos en una endocarditis subaguda. Puede estar dando fiebre por semanas con muy pocos otros síntomas. Y, por supuesto, siempre hay que ir a buscar activamente esos abscesos ocultos, esos que están bien escondidos en el abdomen o la pelvis y que no dan la cara con síntomas locales. Ahora, pasemos al otro gran grupo, las causas no infecciosas. Aquí, las enfermedades autoinmunes son el segundo sospechoso en importancia. Y acá un dato clave, de esos que hay que subrayar para el EUNACOM. Si tenemos un paciente de más de 65 años con FOD y una VHS por las nubes, la arteritis de células gigantes tiene que estar sí o sí en el top de nuestro diferencial. En cuanto a las neoplasias, los linfomas suelen ser los grandes protagonistas. Perfecto, entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto en la práctica? ¿Cuál es la estrategia? Abordar una FOD requiere método, requiere un plan. Tiene que ser un proceso ordenado, paso a paso. No se trata de lanzar una red gigante y pedir todos los exámenes que se nos ocurran. Eso es ineficiente y confuso. Aquí vemos ese enfoque escalonado puesto en acción. Miren, se parte siempre de lo fundamental. Una anamnesis súper detallada y un examen físico que hay que repetir buscando nuevos hallazgos. Después vamos al laboratorio básico, hemograma, VHS, PCR y súper importante, 3 series de hemocultivos. Luego entran las imágenes, donde el TAC de tórax, abdomen y pelvis es nuestro caballito de batalla. Y solo al final, ya con algunas pistas en la mano, vamos a las pruebas más complejas como un PET-CT o biopsias. La idea es clara, no es pedir todo de golpe, es como seguir un rastro de migas de pan. Y esto que vemos acá es una perla clínica fundamental, de verdad. La tentación de empezar con antibióticos o corticoides por si acaso es gigante, todos la hemos sentido. Pero es un error que puede costar caro. ¿Por qué? Porque puede negativizar los cultivos, puede bajar la fiebre artificialmente, y en resumen nos enmascara todo el cuadro. Al final, lo único que logramos es retrasar un diagnóstico que podría ser vital para el paciente. Muy bien, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa cuando por fin encontramos la causa? O lo que es aún más desafiante, ¿qué hacemos cuando, después de todo el estudio, seguimos sin una respuesta?
Hablemos un poco de la estrategia de manejo en ambos escenarios. El concepto del tratamiento es, en teoría, simple, pero necesita una precisión quirúrgica. Tiene que ser específico para la causa encontrada. Hay que recordar siempre esta máxima. No tratamos la fiebre, tratamos la enfermedad que la está causando. Si es una infección, antimicrobianos. Si es algo autoinmune, corticoides o inmunosupresores. Cada diagnóstico con su terapia. Y ojo, no hay que olvidar que a veces el mejor tratamiento es tan simple como suspender un fármaco. Pero bueno, volvemos a la pregunta difícil. ¿Qué pasa cuando, a pesar de haber hecho todo el estudio de forma ordenada, no encontramos la causa? Pues esto no es tan raro como parece, ¿eh? Ocurre hasta en un 15% de los casos en adultos. Y es justo aquí donde entra un concepto súper importante, la espera vigilante. ¿Qué significa esto? Que si el paciente está estable, hemodinámicamente bien, sin signos de alarma, la mejor conducta es observar. Y aunque suene un poco contraintuitivo, la gran mayoría de estos casos sin diagnóstico tienen un pronóstico excelente. La fiebre, de forma casi mágica, termina por resolverse sola. La clave del arte médico aquí es saber cuándo esperar. Ya para ir cerrando, vamos a afinar un poco la puntería. Vamos a revisar nuestro enfoque en 3 poblaciones muy específicas, de alto riesgo, donde, como se imaginan, las reglas del juego cambian bastante. Primero, los niños. En la población pediátrica, el perfil es completamente distinto. El tiempo de definición, como ya vimos, es más corto. Las infecciones, sobre todo las virales, son por lejos la causa principal, a diferencia de los adultos, donde las neoplasias son una preocupación mayor. Aquí son muy raras. Y lo más importante, el pronóstico en general es muy bueno. Luego tenemos al paciente inmunocomprometido. Y aquí el paradigma cambia en 180 grados. Olvídense de la espera vigilante. Eso acá no existe. El riesgo de mortalidad es altísimo, así que el tiempo es oro. El estudio tiene que ser acelerado, agresivo, y a diferencia de la FOD clásica, es muy común que iniciemos un tratamiento empírico de amplio espectro al mismo tiempo que estamos buscando la causa. No podemos esperar. Y por último, el viajero. En este caso, la anamnesis del viaje es literalmente todo. La geografía es la que manda y nos guía en el diferencial. Y la prioridad número 1, la que no se nos puede pasar nunca, en un viajero que viene con fiebre de una zona endémica, es descartar malaria. Inmediatamente. A partir de ahí, todo el resto del estudio se va a adaptar a las enfermedades más comunes de los lugares que visitó. Y cerramos con esta pregunta, que en el fondo resume el gran dilema clínico de la FOD que queda sin diagnóstico. ¿Cómo equilibramos la balanza? Por un lado, el riesgo de que se nos esté pasando un diagnóstico importante, y por otro, el principio de la espera vigilante. Es un verdadero ejercicio de juicio clínico, de sopesar riesgos y beneficios, de tener ese tino para saber cuándo hay que seguir investigando con todo y cuándo es más prudente y seguro simplemente observar. Una reflexión que es clave, no solo para el UNACOM, sino para nuestra práctica de todos los días.